Recuerdo una tarde en que observaba el reloj, ese simple instrumento colgado en la pared de una oficina cualquiera, y de pronto lo vi de forma distinta. No marcaba la hora, marcaba mi vida, minuto a minuto, marcaba cuánto valía yo, según alguien más, marcaba cuánto costaba una hora de mi existencia, cuánto estaba dispuesto a recibir a cambio de entregarle mi energía, mis ideas, mis mañanas con sueño y mis noches de cansancio acumulado, a cambio de un cheque que apenas sobrevivía al mes. Y entendí algo, no me estaban pagando por mi valor, me estaban pagando por mi tiempo. Y ese fue el inicio de mi despertar, porque el tiempo, escúchame bien, es la moneda más cara que tienes, más que el oro, más que el petróleo, más que cualquier inversión, porque el tiempo no se recupera, no se recicla, no se negocia. Cuando tú entregas una hora a un trabajo, una hora a una empresa, una hora a una rutina que no te llena, esa hora ya no vuelve. Se fue. Y lo único que recibes a cambio es lo que alguien más decidió que tú vales. Pero, ¿y si eso estuviera mal desde el principio? ¿Y si no tuvieras que vivir vendiendo tu tiempo, sino potenciando tu valor? Porque te diré algo que puede doler. Hay personas que ganan en una hora lo que otras ganan en un mes, y no porque trabajen más, sino porque han aprendido a multiplicar su valor. Recuerdo que, cuando entendí esto por primera vez, me sentí traicionado, no por el sistema, no por los jefes, ni siquiera por el trabajo en sí. Me sentí traicionado por mí mismo, porque fui yo quien aceptó ese trato. Fui yo quien dijo sí a un intercambio injusto. Fui yo quien creyó durante años que el salario era el reflejo de mi esfuerzo. Pero no era así. El salario nunca mide tu esfuerzo. Mide cuánto puede conseguir de ti una empresa sin que tú te rebeles. Y fue ahí cuando me prometí algo. No iba a pasar el resto de mi vida siendo reemplazable. Porque eso es lo que pasa cuando solo vendes tiempo. Te conviertes en una ficha fácil de cambiar. Una pieza más del engranaje. Un número, un recurso. Pero cuando tú comienzas a construir valor, cuando desarrollas una mentalidad propia, cuando estudias, reflexionas, observas, creas, lideras, entonces ya no eres reemplazable. Te conviertes en alguien con peso específico. Y eso, amigo mío, no lo puede quitar ningún despido, ninguna crisis, ningún recorte presupuestario. Es ahí donde comienza la verdadera transformación. Y si tú también sientes que estás hecho para algo más, que no naciste solo para fichar una tarjeta o vivir a plazos, entonces este canal es tu lugar. Aquí no hablamos de motivación vacía, hablamos de principios, de cambios reales, de cómo construir valor desde dentro hacia afuera, como lo hicimos quienes elegimos despertar. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete, no por compromiso, sino por respeto a ti mismo. Porque cada video que viene aquí está diseñado para una sola cosa: hacerte libre. Alguna vez escuché esta frase y me marcó para siempre. El precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes. Y cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. El mundo entero funciona con esta distinción, excepto la mayoría de las personas. ¿Sabes por qué? Porque les enseñaron a verse como un precio, pero no como un valor. Les dijeron: tú vales 1,000 al mes, tú vales lo que tu nómina dice, tú vales lo que ganaste este año. Y lo peor es que lo creyeron. Caminaron por la vida con ese número en la frente, sintiéndose pequeños cuando no ganaban lo suficiente y orgullosos cuando subía un poco, como si eso realmente midiera lo que son. Pero no mide nada. Un diamante olvidado en el suelo sigue siendo un diamante, un billete arrugado sigue valiendo lo mismo. Y una mente poderosa, aunque hoy no sea reconocida, sigue teniendo dentro de sí la capacidad de transformar el mundo. ¿Te das cuenta? Tu valor no lo pone un jefe, ni una empresa, ni una entrevista. Tu valor lo construyes tú, en silencio, en lo que haces cuando nadie te mira, en los libros que eliges leer en lugar de ver series, en las ideas que anotas, en los proyectos que empiezas, en las habilidades que desarrollas. El precio, amigo mío, es externo, el valor es interno, y mientras más valor tienes, más se reduce la distancia entre ambos. Llega un punto en que la vida ya no te ofrece migajas, porque tú ya no caminas con hambre, caminas con dirección.
con claridad, con propósito, y eso no se negocia, eso se impone, con hechos, con actitud, con presencia. ¿Quieres cambiar tu economía? Empieza por tu valor y verás cómo el mundo empieza a ajustarse. No rápido, no fácil, pero sí, inevitablemente. Déjame hacerte una pregunta incómoda y respóndela con total honestidad, aunque sea solo en tu mente. ¿Trabajas porque quieres o porque no te queda otra? No lo preguntes con vergüenza. Yo también estuve ahí. Durante años me levantaba por las mañanas, me vestía sin ganas, me sentaba frente a una mesa y contaba las horas como quien espera que pase una tormenta. Me decía que estaba bien, que al menos tenía trabajo, que al menos pagaba las cuentas, que al menos podía dormir tranquilo. Pero no dormía tranquilo, dormía cansado, porque cuando trabajas por obligación, lo que haces no te nutre, te desgasta, te exprime, te achica, y eso tiene un costo silencioso. No solo físico, no solo emocional, tiene un costo espiritual. El alma se va marchitando poco a poco, no grita, no rompe, simplemente se apaga. Y llega un día en que te miras al espejo y no sabes quién eres, ni por qué haces lo que haces, ni cómo terminaste ahí. ¿Te suena familiar? Yo lo viví, y fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Porque justo ahí, cuando tocas ese fondo emocional, descubres que nada ni nadie te obliga, tú decides. Y sí, ya sé lo que estás pensando. Es fácil decirlo cuando uno tiene opciones. Hay cuentas que pagar, hay responsabilidades. Claro que sí, yo también tenía todo eso. Pero hay una gran diferencia entre asumir una responsabilidad y vivir como un prisionero. Una cosa es trabajar por elección, porque entiendes que hoy eso es parte de tu camino. Otra muy distinta es rendirte y decir, esto es lo único que hay para mí. Ahí es donde muere el potencial, ahí es donde el talento se oxida, ahí es donde las personas se resignan. Y déjame decirte algo que quizá nadie te ha dicho así de claro. La resignación es una forma lenta de suicidio emocional. Así que, si hoy estás en un trabajo que no amas, pero lo haces como parte de una estrategia, como parte de un plan más grande, como un escalón mientras creas algo propio, entonces sigue. Pero si estás ahí por miedo, por costumbre, porque alguien más decidió por ti, entonces despierta, despierta ya, porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Muchos creen que para empezar a construir valor se necesita tener algo primero: dinero, amistades influyentes, un título universitario colgado en la pared, un apellido con peso, un comienzo favorable. Pero eso es solo una ilusión, una excusa elegante para seguir donde están. Porque el valor verdadero, el que no depende del mercado, ni de un puesto, ni de un favor, nace cuando nadie te ve, se forja en la oscuridad. Se templa cuando estás solo, cuando tu única compañía es una decisión silenciosa, no morir igual que naciste. Y te digo esto con total certeza, porque yo no nací sabiendo hablar en público, no nací entendiendo cómo funciona la mente, no nací con respuestas, solo con preguntas, con dudas, con silencios que a veces dolían. Pero ahí, en esa zona incómoda, es donde uno empieza a pulirse. Y no necesitas un mentor famoso, ni un curso caro, ni pedir permiso a nadie. Solo necesitas hacer algo que la mayoría ya no hace. Pensar a diario, leer más de lo que ves en redes, observar cómo actúan las personas exitosas, estudiar no para repetir, sino para aplicar, y luego practicar, una y otra vez. Aunque falles, aunque no veas resultados al principio, aunque se rían, aunque nadie te aplauda, porque al principio la construcción de valor es silenciosa. No da likes, no genera ingresos inmediatos, no trae diplomas, pero te da algo mejor, estructura mental. Y esa estructura, esa columna vertebral invisible, es la que sostiene todos los logros que vienen después. Por eso te digo esto hoy, sin rodeos. No importa si hoy no tienes dinero. No importa si hoy trabajas en un empleo que no amas. No importa si te sientes solo, confundido o incluso sin talento. Lo único que importa es que te conviertas en alguien que piensa diferente. Porque los que piensan diferente, viven diferente. La mayoría de las personas pasan toda su vida repitiendo ideas que nunca cuestionaron. Creen lo que sus padres creían. Siguen lo que sus amigos siguen.
hacen lo que se supone que deben hacer, y así se les va la vida, obedeciendo una voz que ni siquiera es suya. Yo lo vi 1000 veces. Hombres y mujeres inteligentes, con alma grande y energía inmensa, gastando sus días en tareas pequeñas, no porque no puedan más, sino porque nunca se detuvieron a pensar. Pensar realmente, no preocuparse, no reaccionar, pensar. ¿Sabes qué tienen en común todas las personas que transformaron su destino? No fue el dinero, ni la suerte, ni los contactos. Fue una decisión íntima, silenciosa y poderosa. Decidieron educarse a sí mismos. Mientras otros usaban su tiempo libre para olvidar el día, ellos lo usaban para entenderlo. Mientras otros escapaban con distracciones, ellos se enfrentaban con libros, con preguntas difíciles, con ideas que desafiaban todo lo que les habían dicho. Y poco a poco, su forma de ver el mundo empezó a cambiar. Y cuando cambia tu mirada, cambia tu realidad. Porque el mundo no es lo que es. El mundo es lo que tú eres capaz de ver en él. Y tu mente, si no la cultivas, se convierte en tierra estéril. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántos libros leíste este año que realmente te retaron? ¿Con cuántas personas hablaste que pensaran distinto a ti? ¿Cuántas veces apagaste todo y te quedaste en silencio solo para escucharte? Esa es la diferencia. La gente rica no siempre piensa mejor, pero piensa más. Piensa antes de actuar. Piensa con enfoque. Piensa con intención. Y esa intención es la que dirige su dinero, su tiempo, sus decisiones y eventualmente su libertad. Porque cuando tú educas tu mente, ya no puedes ser esclavo de nada, ni de un sueldo, ni de una rutina, ni de un jefe, ni siquiera de tus propios miedos. La educación verdadera no es la que te dan en una escuela, es la que te das tú, cuando decides que tu mente no es un adorno, sino tu herramienta más poderosa. Y eso, querido oyente, no tiene precio, pero sí tiene un resultado, una vida tuya, solo tuya, no heredada, no prestada, no impuesta, elegida, creada y vivida con los ojos bien abiertos. Una de las mayores trampas de esta era es que a todos nos enseñaron a perseguir el dinero como si fuera el destino final, la meta suprema, el premio por haber soportado suficiente dolor. Pero el dinero no es un destino, es una herramienta. Y cuando no entiendes esto, puedes pasarte la vida entera corriendo detrás de algo que jamás se detiene. Yo vi hombres ganar mucho dinero y perderlo igual de rápido. Vi familias destruirse por herencias. Vi personas sacrificar su salud, su tiempo, incluso su dignidad por más ceros en una cuenta que nunca pudieron disfrutar. ¿Y sabes por qué? Porque confundieron libertad con acumulación. Creyeron que tener más era ser más. Y cuando se dieron cuenta de que no era así, ya era tarde. Por eso, si vas a construir riqueza, hazlo con los ojos abiertos. Hazlo entendiendo que el dinero no cambia quién eres, solo amplifica lo que ya llevas dentro. Si estás vacío, el dinero te hará sentir más solo. Si estás lleno de miedo, el dinero lo convertirá en paranoia. Pero si estás lleno de propósito, el dinero se volverá una fuerza multiplicadora. No trabajes solo para ganar dinero. Trabaja para convertirte en alguien capaz de manejarlo, alguien que piensa a largo plazo. Alguien que no gasta por impulso, que no compra para impresionar, que no necesita aparentar porque está demasiado ocupado construyendo. El dinero bien entendido no se persigue, se atrae y se administra, porque cuando entiendes que tu vida no se mide en billetes, sino en tiempo, energía y dirección, empiezas a vivir de otra forma. Ya no trabajas por miedo, ni compites por ego, trabajas por intención. Por visión, por crear algo que tenga peso en el mundo. Y ese tipo de riqueza, la interna, la sólida, la intencional, nunca se evapora, porque no depende de una cifra, depende de ti. El dinero es un vehículo, pero tú eliges si lo usas para avanzar o para dar vueltas en círculos. Una de las diferencias más invisibles, pero más decisivas, entre los que logran riqueza y los que no, es la forma de pensar antes de tener. Porque la riqueza no empieza con una cuenta bancaria, empieza con una idea, con una mentalidad,
con una forma distinta de interpretar la vida cotidiana. Yo conocí personas que no tenían un centavo, pero ya eran ricas en su mente. No porque se engañaran con afirmaciones vacías, sino porque habían decidido pensar diferente. Mientras los demás se quejaban, ellos se preguntaban, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo resolver esto mejor la próxima vez? ¿Qué no estoy viendo que otros sí ven? Esa es la semilla, y como toda semilla, al principio no se nota, parece insignificante, pero con el tiempo da fruto. La mayoría de la gente se cría con frases como, el dinero no crece en los árboles, trabaja duro y punto, los ricos tienen suerte. Y así repiten una narrativa heredada, una visión del mundo que limita lo que pueden hacer, incluso antes de intentarlo. Pero la gente que crea riqueza real nunca ve el trabajo como un castigo, ni el dinero como un tabú. Lo ve como un sistema, una serie de reglas que se pueden aprender, aplicar y mejorar. Cuando tú cambias tu forma de pensar, dejas de vivir como víctima del sistema y empiezas a convertirte en arquitecto de tu vida. Por eso la gente rica no pregunta, ¿cuánto me van a pagar? Pregunta, ¿qué valor puedo ofrecer que nadie más está ofreciendo? No dicen, no puedo permitirme eso. Dicen, ¿qué necesito aprender para merecerlo? Y esa pequeña diferencia en el lenguaje, esa sutil variación en el pensamiento, cambia por completo el resultado a largo plazo. Porque si tú piensas como pobre, aunque ganes dinero, lo perderás. Pero si piensas como rico, aunque empieces sin nada, lo atraerás y lo conservarás. Así que no esperes a tener para pensar distinto. Empieza a pensar distinto y lo demás llegará. A lo largo de mi vida, descubrí algo que jamás le dijeron a la mayoría. No estás en este mundo para cumplir un horario. No naciste para llenar una silla 8 horas al día, ni para coleccionar recibos de nómina hasta el retiro. Estás aquí para aportar valor. Y el valor no lo determina un contrato. Lo determina lo que sabes, lo que haces, y sobre todo, lo que eres capaz de provocar en los demás. Por eso, si hoy te sientes atrapado en un empleo que no te representa, no estás solo. Millones viven igual, haciendo algo que no aman para pagar cosas que no necesitan, mientras sueñan con una vida que no viven. Y la trampa está en el lenguaje. Nos enseñaron a buscar empleo, cuando deberíamos buscar utilidad. Porque el empleo es una forma de intercambiar tiempo por dinero, pero la utilidad es la capacidad de crear impacto, de resolver problemas, de aportar soluciones que nadie más está viendo. Cuando tú entiendes esto, todo cambia. Ya no esperas ascensos, te conviertes en alguien imposible de ignorar. No te defines por el título del puesto, te defines por la transformación que causas, por el valor que entregas día tras día, con excelencia, y el mundo recompensa eso, siempre. He visto personas que comenzaron desde el suelo, lavando platos, cargando cajas, barriendo oficinas, pero lo hacían con tal compromiso, con tal claridad de propósito, que en poco tiempo ascendieron, no porque tuvieran un diploma más bonito, sino porque nadie más ofrecía lo que ellos ofrecían. Una mente activa, una ética imbatible, un deseo ardiente de crecer. Así se construye una carrera de verdad. No se trata de cambiar de empresa, sino de cambiar de mentalidad, de pasar de ¿qué me van a dar? A ¿qué puedo entregar que tenga verdadero peso? Porque cuando tú entregas valor, el dinero llega, la libertad llega. Y lo más importante, llega el respeto por ti mismo. El respeto de saber que no necesitas caerle bien a nadie, ni adaptarte a un molde, ni sacrificar tu esencia. Solo necesitas volverte valioso. Y esa es una decisión que puedes tomar hoy, aquí, ahora. Hay algo que debes entender si de verdad quieres salir del ciclo. El mundo no te paga por existir, te paga por lo que puedes resolver. Y cuando tú te vuelves bueno resolviendo cosas que importan, la gente empieza a buscarte, a recomendarte, a pagarte, incluso sin que tengas que pedirlo. Pero eso no ocurre dentro de un cubículo. O, al menos, no solamente allí. El mundo cambió. Ya no necesitas una oficina, ni un jefe, ni una tarjeta de presentación para ser valioso. Lo que necesitas es convertirte en alguien útil para los demás. Y ese valor, una vez que lo desarrollas, se vuelve imposible de ocultar.
como una luz en medio del desierto. Tu habilidad para solucionar problemas, para crear, para mejorar la vida de alguien más, comienza a hablar por ti. Y cuando eso pasa, ya no dependes de que alguien te dé permiso para trabajar. Trabajas porque tú lo decides. Porque hay alguien ahí afuera que necesita justo lo que tú sabes hacer. Esa es la nueva economía. Y lo más increíble es que ya estaba ahí desde siempre. Lo que pasa es que nadie nos lo enseñó. Nos formaron para obedecer, para esperar instrucciones, para memorizar sin pensar. Y por eso tanta gente, incluso con estudios, se siente perdida. Porque no se trata del título. Se trata de tu capacidad de entender necesidades humanas y resolverlas con talento, con visión y con humanidad. He visto a jóvenes que ganan más vendiendo una idea en Internet que lo que ganarían en 5 años en una oficina. Y no lo hacen porque tengan suerte. Lo hacen porque comprendieron la verdad, que el dinero está donde tú puedes crear valor real. Ya no importa tu edad, ni tu ciudad, ni tus contactos. Importa lo que puedes construir con lo que sabes. Por eso, si estás esperando a que alguien te dé una oportunidad, estás mirando en la dirección equivocada. La oportunidad no se pide, se crea. Y cuando tú empiezas a vivir así, te das cuenta de que nunca fuiste pobre. Solo estabas esperando instrucciones, cuando debiste estar diseñando soluciones. Y si te dijera que el momento más valioso de tu vida es justo ahora, cuando no sabes qué hacer, cuando estás cansado, frustrado, vacío, y te preguntas si todo esto tiene algún sentido. La mayoría de la gente cree que necesita claridad para actuar, pero yo he aprendido que es al revés. La acción trae claridad, no la claridad perfecta, ni todas las respuestas de golpe, pero sí lo suficiente para dar el siguiente paso. Y en medio del caos, en medio de esa tormenta donde nada parece funcionar, es cuando por fin te escuchas a ti mismo. Porque ahí ya no estás tratando de impresionar a nadie, ya no te preocupa tanto lo que los demás piensen, ya no hay aplausos, ni reconocimientos, ni excusas que oculten lo esencial, solo estás tú. Y una pregunta, ¿qué quiero construir con lo que me queda? Y créeme, esa es una pregunta poderosa, porque cuando tocas fondo, emocional, financiero, espiritual, ya no puedes seguir mintiéndote, ya no puedes seguir usando las mismas justificaciones de siempre. Es en ese momento, cuando el ruido se apaga, cuando el mundo deja de exigirte, que puedes empezar a ver con claridad lo que llevabas dentro. No necesitas tenerlo todo resuelto, solo necesitas escuchar esa voz interior que lleva años susurrándote. Tú vales más que esto. Y no lo dice para halagarte, lo dice porque es verdad. Porque hay un potencial en ti que no depende del salario, ni del título, ni del pasado. Ese potencial se despierta cuando empiezas a actuar, no por miedo, sino por convicción. Cuando decides invertir en ti, en aprender, en practicar, en fallar y seguir. No necesitas un plan perfecto. Necesitas comenzar. Necesitas comprometerte contigo mismo como jamás lo hiciste. Porque al final del día nadie vendrá a rescatarte. Nadie te debe nada. Y eso, lejos de ser una tragedia, es tu mayor oportunidad. Tú tienes el poder de cambiar tu historia. Y el primer paso empieza hoy, aquí, con lo que tienes, con lo que eres. Ahora bien, despertar es solo el primer paso, porque no basta con saber que tienes valor. Tienes que actuar como alguien valioso. Y eso implica tomar decisiones que duelen. Decisiones que cortan con la comodidad, que rompen con la vieja identidad que te mantenía pequeño. Muchas veces eso significa decir no. No a ciertos trabajos, no a ciertas personas, no a ciertos hábitos que te sabotean en silencio. Y otras veces significa decir sí a lo que da miedo. Sí a aprender algo nuevo. Sí a empezar desde abajo. Sí a exponerte. Sí a fallar. Sí a creer en ti. Aunque nadie más lo haga todavía, porque cada vez que tomas una decisión valiente, el mundo lo nota, no porque te aplauda, sino porque empieza a reaccionar. La vida te prueba, te presenta obstáculos que parecen injustos, momentos donde todo te grita, vuelve a lo seguro, pero si aguantas, si no te traicionas, si permaneces firme en tu compromiso contigo mismo, algo empieza a cambiar.
Tu entorno cambia, tu lenguaje cambia, la manera en que caminas, en que hablas, en que te presentas ante el mundo, cambia. Ya no eres el mismo. Ahora estás construyendo algo más grande que un empleo. Estás construyendo autorrespeto. Y eso, Roberto, no tiene precio. El dinero llegará, los resultados también. Pero primero debe llegar la identidad correcta, la de alguien que no trabaja por necesidad, sino por visión, que no busca aprobación, sino evolución, que no está a merced del mercado, porque se ha convertido en su propio mercado. Esa persona vive con propósito, y ese propósito, te lo aseguro, se nota en todo lo que toca. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? Que hay personas que escuchan estas palabras, se emocionan, asienten, sienten que por fin alguien les habla con verdad. Pero al terminar el video, no hacen nada. Vuelven a su rutina, a su zona conocida, a esa prisión sin barrotes llamada seguridad. Y lo entiendo, porque cambiar da miedo. Pero si has llegado hasta aquí, si alguna parte de ti se está removiendo por dentro, si algo en tu alma está diciendo, esto era lo que necesitaba oír, entonces no puedes irte igual. Este canal no es solo un lugar con videos, es una comunidad silenciosa de personas que se han hartado de sobrevivir, gente que ha decidido despertar, pensar, crear y vivir con intención. Por eso, te invito a quedarte, no por mí, sino por ti, porque cada video que ves aquí es una herramienta, una brújula, una sacudida al alma para recordarte que naciste para más. Suscríbete y acompáñanos en este camino donde dejamos de mendigar validación y empezamos a construir valor. Porque cuando tú te transformas, todo a tu alrededor cambia también. Y ese cambio, te lo prometo, es solo el principio. Lo primero que necesitas para salir del agujero no es dinero, es una visión. Sin visión, cualquier esfuerzo se siente inútil. Cada día es solo una repetición del anterior. Te levantas, trabajas, comes algo a medias, te quejas, te acuestas y lo repites mañana. Pero con visión, cada acción empieza a tener dirección. Y quiero que entiendas algo. Una visión no es una fantasía. No es quiero ser millonario, sin saber cómo. Una visión es un plan de identidad. ¿En quién te quieres convertir? ¿Cómo piensa esa persona? ¿Qué hace cada día? ¿En qué no pierde el tiempo? La libertad financiera empieza aquí, cuando tú dejas de pensar como alguien atrapado y empiezas a actuar como alguien que ya está saliendo. Eso no significa hacer locuras, significa ordenar tu vida como si tu éxito fuera inevitable. Significa, por ejemplo, dejar de gastar en lo que no necesitas y empezar a invertir en lo que te va a construir. Conocimiento, habilidades, conexión, foco. ¿Tienes 30 minutos al día? Perfecto. Úsalos para leer, para entender cómo se mueve el dinero, cómo funciona el mercado, qué puedes vender, qué problemas sabes resolver que a alguien más le quite el sueño. Tal vez al principio no ganes nada, pero ganarás visión, y eso vale más que cualquier billete, porque la mayoría no fracasa por falta de talento. Fracasa porque nunca se toma el tiempo para ver más allá de su jornada laboral, porque creen que con sobrevivir basta, que soñar es para ricos, que crear es para otros, pero los que cambian su vida, los que rompen la estadística, son los que hacen una pausa y se preguntan, ¿qué pasaría si invirtiera mi energía en algo que yo controle? Y ahí comienza todo, no con dinero, sino con dirección, con identidad, con una decisión que, al principio, nadie celebra, pero que, con el tiempo, lo cambia todo. Una vez que tienes visión, llega el momento de formar el hábito de vivir como si ya fueras esa persona. No el millonario de revista, sino el ser humano libre, aquel que no depende del estado de ánimo de su jefe, ni del próximo sueldo, ni de la opinión de los demás para sentirse en control. Y eso se entrena, amigo mío. No ocurre por accidente, ocurre por disciplina emocional. ¿Quieres saber cómo empieza esa transformación? No con un negocio, no con una inversión. Empieza al despertarte. Sí, como lo oyes. La forma en que comienzas tu día define todo lo demás.
Si tu primer impulso al abrir los ojos es revisar redes, ya has perdido, porque empiezas el día consumiendo en vez de crear. Pero si abres los ojos y te preguntas, ¿qué puedo construir hoy que me acerque a mi libertad? Tu mente empieza a obedecer esa pregunta. Te enfocas, te limpias por dentro, tomas el control. Esto no es misticismo, es ciencia y conciencia. El cerebro humano se reconfigura según lo que repites, y si todos los días entrenas tu atención, tu disciplina, tu claridad, tu acción consciente, entonces el éxito no será una sorpresa, será la consecuencia lógica de un sistema bien afinado. Y aquí viene lo que nadie quiere oír. Los primeros meses serán silenciosos, sin recompensas, sin resultados visibles, sin aplausos. Porque el éxito verdadero es como una semilla. Tarda en salir. Pero debajo de la tierra, mientras todos piensan que no pasa nada, tú estás formando raíces, y eso es lo que te va a sostener cuando empiece a crecer. Muchos quieren frutos rápidos, pero los que realmente prosperan son aquellos que están dispuestos a pasar por el invierno, confiando en la semilla, cuidándola, protegiéndola, regándola, incluso cuando parece que no avanza. Así se construye una nueva vida. Así se siembra la libertad, no con prisas, sino con propósito. Porque cuando tú vives con propósito, tu energía cambia, tus decisiones cambian, y el dinero, que antes era una fuente de estrés, empieza a llegar como una consecuencia natural de tu nueva manera de estar en el mundo. Ahora que has comenzado a actuar como alguien con visión, llega el momento de blindar esa visión, de protegerla como si fuera una llama en medio del viento, porque el mundo no va a ayudarte a mantenerla viva, el mundo te va a distraer. Y por eso necesitas algo que la mayoría no tiene, estructura interna. No me refiero solo a levantarte temprano. Me refiero a diseñar un sistema personal que te obligue a ser la mejor versión de ti mismo, incluso cuando no tengas ganas. Esa estructura tiene 3 pilares: mente, dinero y entorno. Empecemos con la mente. Tu diálogo interno es más importante que cualquier curso, porque si todos los días te dices, esto es difícil, no soy suficiente, no se puede, entonces todo tu cuerpo trabaja para darte la razón. Se apaga, se sabotea, se rinde antes de empezar. Pero si entrenas tu mente para repetirse, esto me está preparando, estoy aprendiendo, cada paso cuenta. Entonces, incluso cuando fallas, creces, y eso te hace imparable. El segundo pilar es el dinero. Aquí es donde muchos se pierden, porque trabajan duro, pero no tienen control. Cobran, pagan, gastan, sobreviven, y el ciclo se repite. Pero el que domina el dinero es aquel que entiende una cosa simple. Cada euro que ahorras, cada céntimo que inviertes con inteligencia es una semilla. ¿Quieres ser libre? Empieza a vivir por debajo de tus posibilidades. No para ser miserable, sino para crear espacio. Espacio para aprender. Espacio para emprender. Espacio para decir no a lo que no te construye. La libertad financiera no se alcanza cuando ganas mucho, sino cuando tu dinero ya no decide por ti. Y el tercer pilar, el entorno. Aquí se pierden los fuertes, porque no puedes construir una mente de éxito si estás rodeado de quejas, de negatividad, de gente que se burla de tus ideas. Mira a tu alrededor. Si estás rodeado de personas que no quieren crecer, entonces crecer será una lucha doble. Porque cada paso que das hacia tu nueva identidad, ellos lo verán como una amenaza. Rodéate de otros que piensen como tú, que hablen de futuro, que se emocionen por aprender. Y si no los tienes cerca, búscalos en libros, videos, audios, donde sea. Pero no camines solo, porque la soledad constante apaga el fuego, pero una buena comunidad lo aviva. Y llegará un momento, créeme, llegará, en que todo lo que te dije parecerá no tener sentido. Un día te despertarás, mirarás a tu alrededor y no verás ningún cambio. Tu cuenta bancaria seguirá baja, el entorno seguirá gris, las dudas volverán como una tormenta familiar. Te preguntarás, ¿y si me estoy engañando? ¿Y si esto no es para mí?
¿Y si debería conformarme con menos? Ese día es el más importante de todos, porque ahí es donde la mayoría se rinde, donde el 95% se da la vuelta y vuelve al lugar seguro, a la rutina, a lo conocido, a lo que no duele pero tampoco inspira. Pero tú no eres como la mayoría, ¿verdad? Tú sabes que las grandes transformaciones no se anuncian con fuegos artificiales. Llegan en silencio, en lo profundo, donde solo tú puedes verlas. Y es ahí donde debes sostenerte. Cuando no haya resultados, cuando nadie te aplauda, cuando tu entorno siga igual, pero tú por dentro estés cambiando, porque el éxito, el verdadero, nace en ese lugar invisible donde tú decides seguir caminando, aunque la lógica te diga que no tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque estás construyendo algo que el mundo aún no ve. Un nuevo tú, un tú que ya no negocia con la mediocridad, que ya no vive en piloto automático, que ya no se rebaja para encajar, un tú que eligió incomodarse hoy para no arrepentirse mañana. Es ahí donde nace la verdadera riqueza, en la fidelidad a tu visión, cuando nadie la comparte todavía. Así que la próxima vez que la duda te visite, recíbela con respeto, pero no le des la palabra. Mírala a los ojos y dile, gracias por venir, pero yo ya tomé una decisión. Y sigue. Un paso más, un día más, un pequeño acto de fe más. Porque cada uno de ellos es un ladrillo en el puente que estás construyendo hacia la vida que mereces. Llega un punto, si estás haciendo las cosas bien, en que te haces una de las preguntas más poderosas de tu vida. ¿Me están pagando por mi tiempo o por mi valor? Es un cambio sutil, pero transforma todo. Porque cuando trabajas por tiempo, tu mente se acomoda. Empiezas a contar horas, no ideas, a esperar que el reloj avance, en vez de hacer que las cosas pasen. Pero cuando decides vivir según tu valor, entras en otro universo. Te das cuenta de que el mercado no premia a los ocupados, premia a los valiosos. Y eso te libera. Porque ya no necesitas rogar por una oportunidad, ni esperar un aumento, ni depender de que alguien vea tu esfuerzo. Ahora eres tú quien decide aumentar tu valor cada día, con lo que lees, con lo que aprendes, con los problemas que eliges resolver, con tu capacidad de pensar diferente. ¿Quieres ganar más dinero? Hazte más valioso, no solo en lo que sabes, sino en cómo lo aplicas. Y escucha esto bien. Tú no necesitas tener una empresa para vivir como un empresario, solo necesitas cambiar de mentalidad, pasar de ser un empleado de tu tiempo a ser el inversor de tu talento. Pregúntate cada mañana, ¿qué puedo crear hoy que no existía ayer? ¿Qué puedo mejorar que antes ignoraba? ¿A quién puedo ayudar con lo que sé? Ahí empieza la riqueza, porque el mundo está lleno de gente que hace lo mínimo para no ser despedida y de empresas que pagan lo mínimo para que no renuncies. Pero los que prosperan son los que rompen ese juego. Son los que entienden que el valor no lo determina tu nómina, sino tu impacto. Lo que haces cuando nadie te obliga. Lo que estudias cuando nadie te lo exige. Lo que construyes sin necesidad de permiso. Y el mercado, ese sí que no miente. El mercado no te paga por tus títulos, ni por tu esfuerzo. Te paga por resultados. Así que mientras otros siguen esperando una oportunidad, tú crea la tuya. Y si hoy vales más que ayer, entonces, amigo mío, ya estás ganando. Cuando todo parece caótico, cuando las noticias gritan crisis, inflación, desempleo, guerra, recesión, muchos se paralizan, otros huyen, otros se anestesian con entretenimiento, pero hay un pequeño grupo, uno muy reducido, que ve algo diferente, ve oportunidad, porque la historia no se repite, pero sí rima. Y cada época de caos ha sido también una época de redistribución, no solo de dinero, sino de poder, de ideas, de atención. Y el que entiende eso, no espera que las cosas se calmen para actuar. Actúa en medio del ruido. Mira a tu alrededor. Nunca ha sido tan fácil acceder a conocimiento de alto nivel. Nunca ha sido tan barato construir algo desde cero. Nunca ha sido tan posible conectar con personas, aprender habilidades, crear contenido, ofrecer soluciones, sin pedirle permiso a nadie. ¿Sabes cuál es la paradoja? Estamos en la época de más herramientas,
pero también de más excusas. Porque sí, todo está al alcance, pero también todo compite por tu atención. Y si no eres selectivo, te ahogas en información, sin transformar nada. Por eso necesitas hacerte otra pregunta clave. ¿Qué problemas reales están sufriendo las personas ahora mismo? ¿Y cómo puedo ayudar a resolverlos? Esa es la pregunta de los que crean riqueza. Mientras otros piensan en qué pueden vender, los valiosos piensan en qué pueden resolver. Y eso cambia todo. Porque donde hay dolor, hay una puerta. Y si tú tienes el coraje de cruzarla, de observar el problema en vez de evitarlo, entonces empezarás a ver el mapa completo. La gente está agobiada por el tiempo, por la deuda, por la incertidumbre. Si tú encuentras una forma de ahorrarles tiempo, de darles claridad, de facilitarles algo, entonces no solo ganarás dinero, ganarás influencia, ganarás libertad. Pero cuidado, para ver esas oportunidades necesitas estar despierto, presente, entrenado, consciente. Porque las puertas no se abren para quien se queja, se abren para el que observa en silencio y actúa con estrategia. Así que la próxima vez que escuches que el mundo va mal, no reacciones con miedo. Hazte esta pregunta: ¿qué puedo construir yo en medio de todo esto? Que me coloque en un lugar de ventaja cuando la tormenta pase. Y empieza. No esperes la señal perfecta. Empieza con lo que tienes. Porque a veces el mayor privilegio es no tenerlo todo, es tener que buscar, crear, adaptarte. Ahí es donde se forma el carácter. Y el carácter, amigo mío, es el verdadero capital. Muchos buscan el gran golpe de suerte, ese momento épico que lo cambia todo, la inversión perfecta, la llamada inesperada, el sí milagroso. Pero yo aprendí algo que nunca se me olvidó. La suerte es un espejo, refleja lo que vienes construyendo en silencio, porque no son los grandes eventos los que cambian una vida, son los pequeños actos de disciplina. Esas decisiones invisibles que nadie aplaude, que nadie graba, que no generan likes, pero que tú sabes que hiciste. Cuando decides levantarte una hora antes, cuando eliges leer en lugar de quejarte, cuando ahorras aunque sea poco, cuando inviertes en aprender algo nuevo, aunque no haya garantía de éxito inmediato, ahí es donde nace el carácter. Y el carácter, amigo mío, es lo único que no puedes comprar ni fingir. Es la base que sostiene todo lo demás. Puedes perder un trabajo, puedes cerrar un negocio, puedes verte solo en una habitación vacía, pero si tu carácter está intacto, volverás a construir. Porque un hombre con carácter no necesita un título para liderar, no necesita una empresa para generar valor, no necesita aprobación para sentirse digno. ¿Sabes qué necesita? Un porqué, una visión y la voluntad de seguir, incluso cuando todo se pone cuesta arriba. Cada día estás tomando decisiones, pequeñas, sí, pero ninguna es neutra. O te alejan de la vida que deseas o te acercan. Y la mayoría de las personas fracasa no por falta de talento, sino por acumulación de excusas. Excusas pequeñas, pero repetidas. Hoy no. Es que estoy cansado. Cuando tenga más tiempo. Cuando me sienta listo. Y el problema no es solo lo que postergan, sino la identidad que están reforzando sin darse cuenta. Porque cada vez que eliges posponer tu crecimiento, le estás diciendo a tu mente: no soy el tipo de persona que cumple. Y tu mente escucha. Y actúa en consecuencia. Y así, sin darte cuenta, construyes una vida que no se parece a tus sueños, pero sí se parece a tus hábitos. Por eso te digo esto con todo el peso de mis años. Las decisiones pequeñas construyen futuros gigantes. La grandeza no aparece de golpe, se gesta en la cocina, en el transporte público, en la libreta de notas, en esos 10 minutos al final del día, donde decides escribir, estudiar, planear. Ahí es donde estás esculpiendo tu libertad. No es glamuroso, no es viral, pero es real. Y cuando llegue el día en que te llamen afortunado, tú sabrás la verdad. No fue suerte, fue carácter. Durante años nos hicieron creer que el trabajo era un castigo, algo que se soporta, que se aguanta, que se sufre, un sacrificio a cambio de un salario. Y muchos aceptaron esa condena sin cuestionarla. Se levantan cada día como si fueran al matadero,
como si dar su tiempo a una empresa fuera lo mismo que perderlo para siempre. Y así, poco a poco, van erosionando su alma. Pero yo quiero que escuches esto. El trabajo no fue hecho para destruirte, sino para revelarte. No hay actividad más poderosa que aquella donde tú puedes ver reflejado tu valor en la realidad, donde tus ideas se transforman en algo tangible, donde tu disciplina construye, donde tu constancia deja huella. Si estás haciendo algo que odias, algo que apaga tu fuego, algo que detestas, entonces tienes dos caminos: o le encuentras sentido o construyes uno nuevo, porque el propósito no siempre se encuentra, a veces se fabrica, y se fabrica con preguntas incómodas. ¿Qué parte de esto sí me sirve? ¿Qué estoy aprendiendo que luego puedo aplicar? ¿Qué puedo hacer fuera de este trabajo que me acerque a lo que realmente quiero? No todo el mundo puede dejar su empleo mañana, pero todo el mundo puede dejar de odiarse por tenerlo, y usarlo como puente, como campo de entrenamiento, como una fase temporal que alimenta una versión más fuerte, más valiosa, más despierta. El trabajo no tiene que ser perfecto para ser útil, no tiene que encantarte para enseñarte, pero si te detienes, si lo observas, verás que cada jornada es una lección sobre cómo manejas el estrés, sobre cómo hablas, sobre cómo lideras sin ser jefe, sobre cómo aportas, incluso cuando no te lo agradecen, sobre cómo te levantas, incluso cuando te derriban. Eso no tiene precio, porque el día que salgas de ahí, y saldrás, no saldrás siendo el mismo. Saldrás más sabio, más fuerte, más consciente. Y entonces, sí, el mundo no podrá ignorarte, porque ya no estás trabajando por dinero, estás trabajando por impacto, estás creando valor real, y el dinero, tarde o temprano, seguirá ese valor. Así que no esperes a tener el trabajo ideal. Empieza a trabajar de forma ideal con lo que tienes hoy, y verás cómo todo cambia. He observado algo curioso en la gente que logra cambiar su realidad. Llegan a un punto donde dejan de preguntarse, ¿qué puedo sacar de esto? Y empiezan a preguntarse, ¿qué puedo aportar? Es un giro sutil, pero marca la diferencia entre vivir por reacción y vivir por intención. La mayoría vive atrapada en la economía del mínimo esfuerzo. Hacen lo justo, entregan lo básico, cumplen con lo requerido, y luego se frustran porque nadie los reconoce, porque no ascienden, porque no destacan. Pero los verdaderos creadores de riqueza, los que prosperan de verdad, con o sin títulos, con o sin contactos, entienden una verdad profunda. El valor no se exige, se emite, como una señal, como una luz que no necesita permiso para brillar. Y esa luz surge cuando tú eliges ser excelente, aunque nadie te esté mirando, cuando das más de lo que se espera, no por quedar bien, sino porque esa es tu firma. Una persona que ha decidido ser valiosa no se preocupa por si la merecen o no. Se enfoca en ser tan buena, tan útil, tan extraordinaria, que el mundo no pueda ignorarla. Y no me refiero a trabajar más horas, me refiero a trabajar con otra mentalidad, a elevar tu criterio, a hacer lo que otros descuidan, a pensar más allá de lo inmediato. Cada conversación puede ser una oportunidad de inspirar, cada correo puede ser una carta de marca personal, cada detalle un reflejo de tu excelencia, porque cuando tú decides aportar valor sin condiciones, el universo toma nota. Y los caminos que parecían cerrados empiezan a abrirse. Clientes te buscan, socios te llaman, puertas invisibles se activan, porque en un mundo lleno de quejas, el que resuelve, brilla, y tú puedes ser ese que no solo trabaja, sino que transforma, ese que no solo habla, sino que guía, ese que no solo sobrevive, sino que lidera. Convertirte en una fuente de valor no es una técnica, es una filosofía. Una forma de caminar, de hablar, de observar. Es convertirte en alguien que eleva todo lo que toca. Y cuando llegas ahí, no necesitas rogar por oportunidades. Las oportunidades te encuentran, porque tú ya no eres uno más. Eres un faro, y los faros no corren. Los faros permanecen, iluminan y guían.
Tal vez has vivido demasiados días creyendo que no eras suficiente. Tal vez alguien te dijo que eso no es para ti, que así es la vida, que trabaja, paga tus cuentas y no sueñes tanto. Y sin darte cuenta, fuiste encogiéndote. Fuiste aceptando un salario que no te representa, una rutina que no te inspira, una versión de ti que apenas reconoces. Pero escucha esto con atención. Tú no eres el reflejo de tu empleo actual. Eres el reflejo de lo que has creído posible para ti. Y eso se puede cambiar. Yo no vine a este mundo a decirte lo que quieres oír. Vine a recordarte lo que llevas dentro. Ese fuego, ese potencial, esa fuerza que ha estado en silencio, esperando que tú decidas activarla. No necesitas que el mundo te dé permiso. Ya lo tienes. Tú eres el permiso. Tú eres la decisión. A partir de hoy puedes hacer una elección diferente. No volver a vender tu alma por un sueldo. No volver a traicionar tu valor a cambio de estabilidad. Puedes empezar con lo que tengas. Un cuaderno, una idea, una hora al día. Y ese pequeño paso, cuando se da con convicción, vale más que 1000 teorías. Porque ya no estás esperando a que las condiciones sean perfectas. Estás eligiendo ser la causa, no el efecto. Yo lo he visto cientos de veces. Personas comunes que un día dijeron, ya basta, y se sentaron a estudiar, y aprendieron a vender, a comunicar, a resolver, y salieron al mundo sin miedo, con hambre de aportar valor, y la firme decisión de no volver a vivir a medias. Esas personas, con el tiempo, no solo ganaron más dinero, ganaron algo mucho más grande: libertad, dignidad, y la certeza de que estaban construyendo una vida que sí merecía ser vivida. ¿Y tú? ¿Vas a terminar este video y volver a la rutina? ¿O vas a empezar, de una vez por todas, a construir la vida que realmente quieres? Suscríbete no solo para recibir más contenido, sino como una declaración simbólica de que estás dentro, de que vas a por todas. Y recuerda esto: el valor que tú aportas es el límite real de lo que puedes recibir. Hazlo crecer, hazlo brillar, hazlo imparable. Y entonces, el mundo entero no tendrá más opción que abrirte paso, porque tú ya no trabajas por dinero, trabajas por legado.